ya con nosotros en este programa La Diáspora Venezolana Habla, en este programa que hemos decidido hacer, llevar a cabo por los acontecimientos recientes que se están viviendo en nuestro país, en Venezuela, un amor que tenemos compartido, nuestra invitada y este programa. Hablamos de Carmen Beatriz Fernández, ella es experta en ciberpolítica, es PhD en comunicación pública, también es consultora en data estrategia y también es profesora en la Universidad de Navarra, y tengo que decir lo que ha sido nuestra invitada en estos temas en más de una ocasión. Bienvenida, Carmen, a La Diáspora Venezolana Habla. Gracias, Ana. Encantada de estar acá, aquí contigo como siempre. Bueno, Carmen, te hemos visto, al menos yo te he visto en todo lo que he cubierto a lo largo de estos años, te he visto en cuanta iniciativa, eso sí, democrática y que tiene que ver con tu mundo de la comunicación política y académica, impulsando todo tipo de iniciativas para ayudar a llegar a este escenario a nuestro país como el de una posible transición. Y quiero empezar por preguntarte cómo viviste ese momento, dejando de lado ese rol académico, como ciudadana, cómo viviste ese momento de detención de Maduro y esa primera vista que ha tenido en una corte federal en Nueva York. Bueno, fíjate, te comento mis sensaciones maníaco-depresivas del día 3, ¿no? O sea, ahí amanecimos, bueno, a mí me empezaron a entrar los mensajes muy temprano, a las 6 de la mañana, y ya me desperté, que era medianoche, un poco más de medianoche en Caracas, que ya se estaban oyendo los aviones en la zona donde yo vivo en Caracas, en Cumbres de Gurumo, ¿no? Que es cerca de Fuerte Tiuna, y allí se empezó a medianoche a sentir que estaba pasando algo, ¿no? Y, y bueno, centenares de mensajes a lo largo de esas horas, y lo que yo sentí pues fue la gran alegría o la gran satisfacción de sentir que se había culminado con un proceso, ¿no? Un proceso duro, y que no, eh, que nadie hubiera querido llegar a esa situación límite, pero que esa situación límite se llega precisamente porque se le ponen con puertas a la resolución pacífica de los problemas nacionales, ¿no? O sea, cuando tú le cierras la puerta a la política, cuando le cierras la puerta a la democracia, lo que haces es abrirle las puertas a la violencia, ¿no? Entonces, a raíz todo esto viene a raíz del robo de las elecciones del 28 de julio, y lo que el régimen hace ese día 29 de julio con ese arrebatar tan grosero, tan grotesco de las elecciones de julio, ¿no? Entonces, en ese momento yo creo que Maduro probablemente no sospechaba lo que se le venía encima, pero evidentemente el robo electoral le abrió las puertas a la violencia, a la resolución de un problema por la vía de la violencia, que nadie lo hubiera querido, ¿no? Pero bueno, así como amanecimos con esa sensación de que, bueno, finalmente estamos llegando a esta culminación. Luego, pocas horas después, recibimos otra sorpresa, que fue la alocución de Trump, ¿no? Y vimos que en la alocución de Trump, pues no se endosaba la opción de Edmundo González Urrutia, o Edmundo González Urrutia ni siquiera fue mencionado en esa locución del día 3 del presidente Trump. Se Así es. desdeña más a María Corina Machado, y más bien empieza a asomarse la posibilidad de una transición tutelada donde quien queda a cargo o quien puentea esa transición tutelada es la vicepresidenta Delcy Rodríguez, ¿no? Así es, Carmen. Hablemos de esa figura que acabas de mencionar, de esa figura de Delcy en este proceso que se está viviendo, porque muchos expertos ya dicen, ya hablan de una especie de poder que da la legitimidad, y que creo que en algún momento hemos hablado en otro programa acerca de esto. Los expertos ya hablan en cuanto a Delcy de un poder que da la legitimidad, que es el caso de Edmundo González Urrutia vía elecciones, las pasadas elecciones que lo
ratificaron como el presidente electo de Venezuela, versus un poder real que es el que pudiera tener Delcy Rodríguez en estos momentos, porque, como han dicho algunos expertos, Delcy ahora mismo representa para la administración Trump tres cosas, básicamente. Primero, contactos efectivos, ¿verdad? Con el ejército. Ella tiene ese, digamos, todavía ese contacto, continuidad administrativa de alguna manera. Ella todavía controla de alguna manera ministerios, petróleos, también el control de ese poder duro, hablamos de militares, de inteligencia, de los colectivos tan temidos por nuestros ciudadanos de a pie dentro de Venezuela y finalmente, como dicen algunos expertos, la capacidad de entregar algo y hablamos de información, de desmovilización, de firmas, de órdenes. ¿Cuál es el papel de Delcy en este contexto? Sí, 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 sí. Fíjate, este desenlace tenía dos opciones, dos opciones fundamentales, ¿no? Una, y son dos opciones que tienen que ver con la visión de cómo se producen los cambios políticos y cómo se producen los cambios de regímenes políticos, ¿no? El primer escenario tenía que ver con el reconocimiento de la elección del 28 de julio, dar la elección del 28 de julio por buena. Ese era un escenario que hubiera implicado de poner a Maduro como una persona que estaba usurpando la presidencia y poner allí a González Urrutia, que es el legítimo ganador de la elección y una elección que fue ampliamente dada por buena por instancias técnicas y políticas a lo largo del mundo. Esa era la opción A, era la opción de borrón y cuenta nueva, digamos, ¿no? Hay otra opción que es la opción de el cambio político desde adentro. Es una opción que se asemeja más al cambio político de la transición española, por ejemplo. O sea, quien hace la transición española no es Felipe González, que era el PSOE estaba en el exilio, había múltiples, habían sido muy frontales contra el régimen de Franco, el partido como tal estaba proscrito, eh, pero quien hace la transición no es él, ¿no? Quien hace la transición es una persona más potable para lo que había sido el franquismo, ¿no? O si yéndonos mucho más cerca a un proceso que acaba de ocurrir, que está todavía ocurriendo, es el proceso boliviano. Bolivia acaba de recuperar su democracia y quien hace el puente para recuperar la democracia no es un adversario de Evo Morales, no es un enemigo de Evo Morales, es una persona aliada de Evo Morales que fue parte del sistema creado por Evo Morales, que fue el presidente Arce. El presidente Arce permite, digamos, que se reconquiste o se reconstruya la democracia boliviana. Entonces, esa es la segunda opción y esa segunda opción es la que se asoma en lo que está planteando la administración Trump, ¿no? Es esta especie de transición tutelada donde se deposita en Delcy Rodríguez la responsabilidad de una transición que está reportando a una especie de junta directiva constituida por el presidente Trump, Marco Rubio, por el ministro de Guerra, por el ministro del alto mando. Estos señores que Trump dijo que quién se va a hacer cargo de Venezuela. Bueno, estos señores que tengo yo atrás, ¿no? Así es, Esa así fue es. la respuesta de Trump. Esos cuatro señores que tengo yo atrás. Entonces, esa transición tutelada implicaría que Delcy empieza a desmontar algunas cosas o empieza a desmontar lo peor del régimen de Maduro, ¿no? Hay un amago de respeto constitucional porque sigue poco más o menos lo contemplado en la Constitución respecto a la ausencia presidencial. En lugar de asumir la ausencia absoluta, Delcy está asumiendo una ausencia temporal, lo que le da más tiempo en teoría, pero eso tiene que culminar en una elección presidencial. Esa elección presidencial
eh, daría la opción a que participase María Corina Machado, ¿no? Como Mm, candidata, ya como vicepresidenta, que es lo que está ahora en la opción del primer escenario que definimos antes, ¿no? Así es, y hablas de María Corina Machado, que acaba de dar unas declaraciones a Fox News y ha dicho que regresará cuanto antes, que no está de acuerdo con Delcy como figura de la transición, que como esa figura que empiece a capitanear ese proceso y quien ha asegurado que Washington prioriza ahora mismo la estabilidad y el control antes que una transición política inmediata. ¿Cómo ves esas declaraciones de María Corina Machado en el marco de lo que está sucediendo y de lo que estamos hablando, de ese poder de legitimidad que ellos tienen, tanto ella como Edmundo González Urrutia, perdón, versus ese poder real que tiene Delcy? Claro, es que cuesta entender, cuesta mucho entender cómo Delcy, siendo vicepresidenta de un presidente ilegítimo, considerado como ilegítimo por todo Occidente prácticamente, puede ser legítima. Una cosa que suena muy a disparate, pero como tú bien dices, Delcy está más cerca de algunos factores de poder, ¿no? Están más cerca del mundo militar, estaría mejor vista por el mundo militar, está más cerca de algunos factores económicos, de algunos factores empresariales, y entonces en esto parece haber privado en la administración Trump la realpolitik, ¿no? Ellos han valorado, apuestan a Delcy como la persona que puede lograr esa estabilidad. María Corina lo pone en duda. No es fácil para Delcy lograr esa estabilidad, en primer lugar, porque Delcy es lo que decíamos, si Maduro era ilegítimo, Delcy es más ilegítima aún, porque por Delcy sí que es verdad que no votó nadie, ¿no? Luego, Delcy puede ser, a lo mejor técnicamente estar más capacitada que Maduro, pero es también mucho más débil que Maduro. Entonces, y Delcy tiene que caminar al filo de la navaja entre esas apetencias del presidente Trump, esas demandas del presidente Trump, que subieron de tono ayer tras unas primeras declaraciones un poco gritadas de Delcy, y no quedarle demasiado mal a las bases del chavismo, ¿no? Entonces no es fácil ese equilibrio. Y luego, por otro lado, el chavismo sin Chávez siempre fue un archipiélago de poderes. Y en ese archipiélago de poderes había una isla, un islote que tenía un poco más liderazgo que los otros, que era el liderazgo de Maduro, porque Maduro es el heredero de Chávez, dicho por Chávez, ¿no? Entonces, eso le daba a Maduro más estrellitas, digamos, ¿no? Pero al salir Maduro del escenario, tú tienes un triángulo de poderes que son los hermanos Rodríguez, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino. Entonces, allí no está clara cuál es la jerarquía, aunque Delcy sea presidenta encargada y aunque el hermano de Delcy sea el presidente del Parlamento, los otros dos vértices de ese triángulo tienen también su cuota de poder y pelean por su cuota de poder. Entonces allí se está creando una situación muy inestable. Entonces cuando María Corina dice que Delcy no puede ofrecer estabilidad, pues tiene buena parte de razón, ¿no? Es difícil, tendría que ser muy habilidosa Delcy, que por cierto es habilidosa, él sí ha demostrado que es muy habilidosa, pero tendría que ser extraordinariamente habilidosa para surfear ese equilibrio, ¿no? Por un lado Trump, por otro lado las bases del oficialismo y por otro lado la vocación de poder que tienen los otros dos vértices, ¿no? Tanto Diosdado Cabello como Vladimir Padrino. Así es, bueno, y has hablado de otra persona clave en este proceso y es Trump, que ha dicho recientemente que no convocará, que ha descartado unas elecciones presidenciales en el corto plazo y que Delcy pudiera estar cooperando, está cooperando con los Estados Unidos,
pero también paralelamente a Trump tenemos la figura de Marco Rubio, una persona muy clave dentro de esta administración que ha dado matices a declaraciones del presidente de los Estados Unidos al estilo de, por ejemplo, de asegurar que María Corina Machado no es que estaba fuera de juego, sino que ahora mismo, entre líneas, él dijo que estaban apagando cosas urgentes, fuegos urgentes, precisamente en este proceso donde la oposición venezolana no, en su mayoría, no estaba dentro del país. Sí, esa es una de las explicaciones que da Marco Rubio, ¿no? Esa es una explicación que es válida. Tú tienes buena parte de la dirigencia política que está en el exilio y tienes la otra explicación que asomó Trump el día de esa alocución tan errática del día 3, que había algunos factores que no veían con buen ojo a María Corina. Esos factores no se refieren al soporte popular, porque María Corina tiene un amplísimo soporte popular mayor que el que ha tenido ningún político del siglo XX y del siglo XXI venezolano. Pero se refiere al estamento militar y se refiere precisamente a algunos grupos empresariales, digamos, ¿no? Entonces, sí, esas son las dos justificaciones que da por un lado Marco Rubio y por otro lado Trump, pero lo que no queda, lo que queda fuera de toda duda es que ese proceso, sea el que sea, debe culminar con una legitimidad democrática, ¿no? O sea, bien sea reconociendo como buenas las elecciones del 28 de julio, que pareciera que sea una opción que se ha minimizado, pero que todavía está abierta, o celebrando unas nuevas elecciones. Carmen, el tiempo se nos ha echado encima. Tengo que agradecer estas impecables impresiones. Finalmente, para cerrar ya esta entrevista, quisiera saber si ve posible ese proceso que muchos venezolanos que al principio han sido muy entusiastas, ahora lo ven con duda como es una transición. ¿Usted ve posible que se sienten las bases y echemos a andar esa transición democrática y pacífica que tanto anhelamos? Sí, a ver, yo creo que estamos en una transición ya estamos, hemos cambiado de una situación a otra que es muy distinta. Lo que tiene que hacer acopio la sociedad venezolana es de todo su talento, toda su inteligencia y toda su capacidad de resistencia y resiliencia en en que este periodo tan complejo que se inicia culmine en la transición democrática, la transición a la democracia de progreso económico y progreso político a la que aspiramos, ¿no? Nada está escrito, ¿no? Todo este proceso tan complejo tendrá muchos tropiezos, pero puede salir bien si la sociedad sabe estar a la altura del reto, pues. Bueno, Carmen, no me queda nada más que agradecerle por su tiempo. Las puertas de este podcast, por supuesto, que seguiremos haciendo programas y quedan abiertos para otra oportunidad. Y muchísimas gracias y hasta pronto. Chao, gracias.